Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos hablando sobre la teología de San Mateo. Ciertamente que no entramos aún en todos los detalles exegéticos, pero a nosotros nos conviene ahora por lo menos desde una exégesis un poquitito más superficial, por lo menos entrar en el aspecto teológico. ¿Cuál es la diferencia entre una exégesis y una teología? La exégesis es verdaderamente entrar, conocer dentro de un contexto histórico. Es por eso que necesitamos de muchos elementos y de muchas ciencias. Es decir, entramos en el aspecto lingüístico, entramos en el aspecto histórico, entramos en el aspecto entonces de todo lo que significa la semiótica, es decir, los símbolos, los signos, en fin. Muchos de los elementos de la arqueología, muchos de los elementos que nos ayudan también de la lengua, de las expresiones, de la literatura, elementos que nos ayudan entonces a interpretar, a conocer, a saber qué es lo que el autor sagrado en ese momento estaba viviendo y estaba recogiendo. Porque también recordemos que cuando hablamos del autor sagrado encontramos muchos autores dentro de un texto. No pensemos que el texto está escrito por una sola persona, sino que es una comunidad. A eso le llamamos nosotros la tradición. Por eso que es importante y la Iglesia siempre ha utilizado y sigue utilizando el aspecto de la tradición, que no podemos dejar de lado. Lastimosamente, en una mala interpretación, ¿verdad?, que han hecho también de Lutero, porque Lutero no es que quiso dejar la tradición, porque es imposible dejar la tradición de lado. Esa es una mala interpretación de los protestantes actualmente, ¿verdad? Pero porque les falta un estudio serio y profundo, ¿verdad? Por lo menos a nivel nuestro. Yo no estoy hablando de los protestantes que han hecho un buen camino, sobre todo de los europeos más o menos, ¿verdad?, que al final de cuentas coinciden en ciertos elementos, ¿verdad?, de un estudio serio bíblico, y que es lo elemental y fundamental, porque la tradición como tal no podemos dejar, porque la tradición quiere decir la transmisión, donde se transmite el elemento fundamental de la Biblia, y justamente se transmite en la comunidad.
Y eso quiere decir tradición. Tradición quiere decir la transmisión que se está haciendo de papá al hijo, a los nietos y así sucesivamente. Lo que nosotros hoy tenemos como tradición no es que nosotros entonces lo recibimos del cielo, de un angelito o lo que sea, o como que la Biblia está cayendo del cielo. No. Eso todo nosotros lo estamos recibiendo de una tradición, es decir, de una transmisión que viene de generación en generación. Qué lindo es entonces entender que es una comunidad que interpreta, reinterpreta y ahora lo vuelve a poner entonces con aquella palabra también importante que tenemos que comprender, que es el memorial, ¿verdad? Porque el memorial significa hacer presente aquí y ahora, en este momento, esa gracia de Dios que vuelve a repetirse entonces en nuestra propia historia, en nuestra propia vida. Bueno, miremos un poquitito más hacia adelante este elemento fundamental y esencial de la vida nuestra, del estudio bíblico que queremos hacer siempre. Estamos mirando la teología de Mateo. Estábamos mirando sobre el bautismo. Estamos comenzando y estamos en el capítulo 3 principalmente de San Mateo. Nosotros hablábamos de Juan el Bautista, que todas las palabras que él aquí por lo menos enuncia en este capítulo 3, en aquel tiempo se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Aquí esta primera parte ya nos está presentando cómo Mateo, que está escribiendo a los propios judíos, Mateo, o el autor sagrado, ¿verdad? Se nota un judío muy cercano al judaísmo. Y también sus destinatarios se nota que son muy cercanos al judaísmo o son luego judíos, o sea, son del judaísmo. Por eso es que utiliza muchísimo la Torá, es decir, Tanakh, digamos mejor, no solamente la Torá, los 5 libros, sino que todos los 46 libros, ¿verdad?, que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, el autor sagrado, que pertenece a esta comunidad judeo-cristiana, recordemos que es una comunidad judeo-cristiana, por lo tanto, ellos están utilizando todos los libros del Tanakh, decimos nosotros, Torá, Nevi'im y Ketuvim. Y Mateo está en el año 70. Y por lo tanto, Mateo está utilizando también los libros que nosotros le llamamos los deuterocanónicos. Es importante entender esto, porque después lastimosamente, en una mala interpretación también, ¿verdad?, que se hace lastimosamente de Lutero, como decíamos en el estudio anterior, con esas ideas del año 1500, pero estamos en el año 1500, en que hablamos un poco del renacimiento. La idea principal, ¿verdad?, en el año 1500 era devolver, decíamos, a lo natural, devolver a lo original, decían ellos, ¿verdad? Y entonces es como que querían volver solamente a los libros del Antiguo Testamento que estaban escritos en hebreo. Pero sin embargo, la comunidad judeo-cristiana donde nace el cristianismo, si nosotros queremos llamarnos verdaderamente cristianos, no podemos dejar de lado los libros ya traducidos y escritos en griego, porque la cultura, incluso el cristianismo, nace dentro de una cultura griega. No nos olvidemos de este aspecto. Si nosotros dejamos de lado este aspecto de la tradición, es decir, de la transmisión de un pueblo que vive, que reelabora, que piensa y entonces que comienza a escribir su experiencia con Jesucristo, lo está haciendo desde una cultura griega dentro, evidentemente, de un continuismo, porque es la continuación de lo que después von Rad le va a llamar la historia de la salvación, pero que proviene y lo lee desde el hebraísmo o del judaísmo, pero también el judaísmo ya con la influencia griega. Entonces, estos elementos nosotros no podemos dejar de lado, es imposible.
Es imposible. Es como decir, quiero separar, cuando tomo mi café con leche, quiero separar, ahora quiero tomar solo el café, ahora quiero tomar solo la leche. Cuando es café con leche, discúlpame que te diga, pero gusta mandemos con mi baño un día, ¿entendiste? Entonces no podemos separar entonces esa cultura que está tan entremezclada cuando nace el cristianismo, es decir, el hebraísmo, el judaísmo, pero también reflexionado con esa influencia fortísima, ¿verdad?, que es evidentemente del griego. Porque el griego ya comienza prácticamente con Alejandro Magno, desde el 300 prácticamente, que comienza a entrar esa influencia griega, y nosotros sabemos que la cultura griega fue impresionante, ¿verdad?, en cuanto a su influencia dentro del pensamiento, no solamente filosófico o de las artes o de lo que uno quiera pensar de lo que significa la cultura helena, sino que la cultura helena justamente es ya esa simbiosis, ¿verdad?, con todas las otras culturas que al final de cuentas se van amalgamando cuando nace el cristianismo. Por eso, eso es imposible separar y decir nosotros solamente vamos a volver a lo original, a los libros escritos en hebreo y dejando de lado todo lo demás. Entonces, ¿sabes qué? Entonces, los protestantes incluso no tendrían, ¿saben?, uno de los elementos esenciales del cristianismo, la resurrección. No podrían hablar de la resurrección de Jesucristo si es que dejan de lado estos libros que ellos sacan de la Biblia, sacan directamente, porque dice que están escritos en griego. Y eso entonces no se puede, dice, meter. Imposible. El cristianismo, café con leche, mezclados. No podés ahora solo tomar tu cafecito. Una vez que mezclaste, una vez que la cultura está entonces mezclada ahí, el hebraísmo con lo del griego, entonces tenemos que aceptar que este es el fundamento para el nacimiento del cristianismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. ¿Debemos los católicos involucrarnos en la política? ¿O es este un ambiente ya demasiado corrupto, deshonesto, donde es imposible vivir verdaderamente los valores cristianos? Mire, lo primero que me gustaría decir es que creo que a veces hemos tenido un concepto un poco reducido de lo que es la política. Y muchas veces pensamos que es responsabilidad únicamente quizá de algún gobernante, de las personas que tienen un cargo público, el velar por el bien común, el velar por lo que llamaríamos normalmente política. Me gusta mucho el pasaje del Evangelio, ¿no?, cuando Cristo le dice a las personas que lo interrogan ahí, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Todas las personas, por el solo hecho de ser personas y vivir en sociedad, tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos, ¿no?, con las demás personas que viven junto a nosotros. No podemos como que lavarnos las manos, ¿no?, y deslindarnos de nuestra responsabilidad política o social, si pudiéramos llamarlo de esta forma. El Papa Francisco incluso dice que es obligación de un cristiano involucrarse en política. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo le hago? ¿Tengo que optar por un cargo público? ¿Qué tengo que hacer? Miren, creo que la doctrina social de la Iglesia nos da unos principios muy claros. Y hay formas, me parece, muy concretas en las que podemos hacer esto. Primero, siempre velar por el desarrollo auténtico del ser humano. Cuando en cualquier tipo de política, cualquier tipo de acción, empresa, cualquier cosa que tenga un impacto en la sociedad, se está buscando únicamente el beneficio de unos pocos a costa de otros, cuando se está poniendo en riesgo la dignidad de una persona, es que entonces tenemos un problema. Porque la política, el rol social que tenemos todos, siempre se debe traducir en eso, en un bien para las personas. En segundo lugar, este tema de el bien común. Qué importante es pensar siempre en la comunidad. Y aquí podría entrar el tema, bueno, la riqueza, no la riqueza, el generar dividendos, resultados. Vamos a decir una cosa, si esto que yo voy a hacer se traduce en un bien objetivo para la comunidad, estoy quizá generando empleos, estoy quizá favoreciendo el bienestar de las personas que están a mi alrededor, pues qué bien, siempre y cuando lo hagamos, como decíamos antes, poniendo a la persona en el centro y buscando siempre el desarrollo integral de cada persona. Si logramos esto y que todo lo que nosotros hagamos, nuestro trabajo, nuestras iniciativas, quizás si alguien tiene un cargo público, también mediante sus políticas públicas, mediante sea lo que sea que hagamos, si logramos eso, que se traduzca en un bien real, objetivo, para las personas de nuestro entorno, es que entonces podríamos decir que estamos haciendo una buena política, una política católica, cristiana. Y por último,
eso, el asumir siempre nuestra propia responsabilidad. Pues sí, habrá gobernantes que nos gusten más, que nos gusten menos, habrá gobernantes con los que pensamos que van a promover cosas que ayudan a vivir los valores cristianos, habrá otros que pensaremos que quizás no ayudan a vivir estos valores cristianos. Y sí, tenemos que hacer lo posible por generar esas estructuras, pero tenemos sobre todo que asumir nuestro papel. Y cada quien tiene que discernir cuál es ese papel. Habrá algunos que quizás sí estén llamados a involucrarse directamente ahí, habrán otros que lo hagan desde su trabajo, habrán otros que lo hagan en su familia, con la gente que tienen a su alrededor. Pero más que asignar una responsabilidad a un tercero, mi invitación en este momento es: asumamos todos la propia responsabilidad, que cada quien se cuestione desde su realidad, desde su entorno, cómo puede aportar a lo que decíamos antes, al bienestar, al desarrollo integral de cada persona, y a que todo lo que hagamos se traduzca en un bien para la comunidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros estamos hablando aquí de uno de los fundamentos esenciales y fundamentales, ¿verdad? Al mirar un poco la teología de San Mateo, de cierta manera también nosotros estamos haciendo un poco de introducción a la Biblia, ¿verdad? Porque es necesario eso. Nosotros como cristianos necesitamos mucho más formación bíblica y sobre todo una formación teológica profunda, y también ojalá que algún día tengamos más tiempo para poder hacer una formación exegética, ¿verdad? De la Biblia, pero fattañane, ¿verdad? Porque lastimosamente nosotros estamos últimamente, y sobre todo dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Muy superficiales, ¿verdad? Todo es entonces porque dice la Biblia, porque está escrito aquí, con un fundamentalismo pero exorbitante, ¿verdad? Que confunde a todo el mundo, ¿verdad? Confunde a todo el mundo, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, donde nosotros no damos el fundamento y no damos entonces todo ese caminar histórico crítico dentro de un estudio serio de la Biblia. Entonces, a mí me gustaría, ¿verdad?, ir paso a paso, y ojalá tengamos tiempo y ustedes también le dediquen, aunque sea 1 horita o 2 horitas, ¿verdad?, a unas reflexiones que nosotros estamos haciendo, y procuramos que estos cursos bíblicos nuestros sean de una profundidad para alimentarnos y después podamos entender mejor nuestro camino de fe y nuestra adhesión total, ¿verdad?, a Jesucristo, nuestra adhesión total a Dios, que nos llama entonces en este aspecto religioso, religarnos a nuestra existencia, conocer y saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí nosotros hablábamos del capítulo 3 de la teología de San Mateo. Aquí hay un
amalgamarse de las culturas del hebraísmo o del judaísmo, podemos decirlo así, con el helenismo, o sea, de todo el aspecto también del griego. Siempre es difícil hablar simplemente del griego como tal, imposible. O hablar solamente del hebraísmo, simplemente como el hebraísmo, imposible. ¿Por qué? Porque siempre las culturas en su relacionamiento se van influenciando unos con los otros, ¿entienden? Las culturas dejan su influencia de una o de otra manera. Vamos a explicar un poquitito más. Nosotros mismos tenemos nuestro famoso Yopara, Bícola Yopara. Yopara es entonces la influencia, ¿verdad?, de dos culturas, de dos lenguajes. Y que no es simplemente, recuerden, también la lengua, sino que nosotros también nos vamos dejando influenciar por costumbres, formas de vivir, formas de pensar, no sé, sobre elementos que nos van influenciando desde otra cultura. Yo, por ejemplo, les puedo decir que en una cultura profunda, vamos a ir un poco, si queremos decir algo un poquitito más de las raíces, ¿verdad?, de la cultura. Normalmente una cultura guaraní, por ejemplo, si vamos a hablar, donde se ama la vida, entonces donde se vive la vida. La cuestión del aborto, por ejemplo, sería una cosa imposible de pensar, ¿verdad?, el aborto. Sin embargo, otras culturas que influyen, ¿viste?, sobre el pensamiento moderno, actual, por influencias de una liberación, ¿verdad? Y decimos que podemos hacer lo que queremos con la vida también del otro, al final de cuentas, mal interpretado, ¿verdad? Porque nosotros pensamos y decimos que yo tengo, ¿verdad?, libertad para hacer con mi vida lo que yo quiero. Muy bien, con tu vida sí, pero no con la vida del otro, atención. Pero sin embargo, en una mala interpretación, ¿verdad?, nosotros decimos que tranquilamente podemos hacer cualquier cosa. En síntesis, estamos asesinando, ¿verdad? Bueno, pero ahí encontramos, ¿verdad?, la influencia de otras culturas, porque eso para los pensamientos ancestrales sería imposible, ¿verdad?, de pensarlo de esa manera. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a ir viendo un poco y vamos a ir pensando desde esta visión y desde la óptica también, ¿verdad? Porque es la influencia siempre religiosa que nosotros al final tenemos, que nace de un judaísmo, de un hebraísmo, si queremos decir. Esto es un poquitito más antiguo aún, el hebraísmo. Después el judaísmo ya es un poco un desarrollo posterior. ¿Viste cómo entonces se va desarrollando también la cultura religiosa? Con la influencia, ¿verdad?, no sé, de los persas. Imagínense, entonces, todos esos imperios, esas culturas. Después las influencias también de todo lo que es el aspecto de las culturas de Babilonia también, que encontramos. Y la Biblia está llena de cultura, la babilónica, ¿verdad?, con esa influencia que recibe Israel después estando en el exilio. Entonces, no podemos nosotros dejar de lado este aspecto. ¿Qué es lo que permanece entonces? Lo que permanece dentro de la buena noticia o lo que permanece verdaderamente dentro de la Biblia es entonces el mensaje. No podemos quedarnos simplemente porque está escrito, porque dice aquí, ¿verdad?, sino que eso hay que interpretarlo, sobre todo desde los valores profundos que el hombre va transmitiendo. Y esa es una buena interpretación y necesaria interpretación. Y ahí entra el elemento exegético. Ahí entra entonces el elemento exegético. La exégesis es entrar en el caracú, pensar, mirar, conocer. Y ahí entonces vas a estudiar las diversas culturas. Vas a estudiar entonces las diversas expresiones, las diversas interpretaciones. Vas a mirar desde la arqueología, vas a mirar desde la lingüística, vas a mirar desde las tradiciones, etcétera, etcétera. O sea, es un amplio estudio. Entonces no es solamente agarrar la Biblia y decir porque está escrito aquí. Aquí está. Sí, está escrito, pero ¿de dónde viene eso? ¿Entendiste? Entonces, incluso para ser un poquitito más claro, también nosotros tenemos dentro de nuestra cultura ciertas expresiones, pero no es simplemente decir, porque está escrito. Por ejemplo, cuando vos decís no piense que esa frase surge así nomás porque un poeta se le ocurrió decir y a todo el mundo le gustó y comenzó a escribir. No,
esa expresión, para que surja dentro de una cultura que después va entrando y se va pasando de generación en generación, es decir, en una tradición, porque esa es una tradición. Esa es una tradición. Como yo hoy sé esa expresión apere, que lo supo mi papá, que lo supo mi abuelo, que lo supo mi bisabuelo. ¿Cómo? Y esa es la tradición, esa es la transmisión. ¿Y de dónde me están pasando? Y me están pasando de una sabiduría del pueblo popular. Pero entonces, ¿qué está pensando sobre qué cosa? Y está pensando sobre su realidad. Bueno, si nosotros tenemos poquitito entonces de cerebro para pensar, ahora eso apliquemos al aspecto religioso, al aspecto de la vida, al aspecto de la existencia. Entonces, peñan de yarare no debe. Y entonces pensar la vida, la teología es pensar esto mismo que decimos desde un aspecto existencial filosófico, entonces lo ponemos a un aspecto teológico, ¿entienden? O sea, ahí ya vamos mucho más profundamente, porque hay algunas incógnitas, algunas preguntas, signos de interrogación que nosotros no podemos responder, sino que solamente de un aspecto de la trascendencia. Y a eso nosotros le llamamos Dios. Es la búsqueda entonces espiritual y profunda de Dios en nuestra vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la teología de San Mateo. Qué hermoso que es entonces mirar aquí, ¿verdad? La teología de San Mateo, seguir caminando con San Mateo, descubrir los elementos, ¿verdad? Que se van poniendo aquí, ¿verdad? Como teología. Nosotros decíamos desde este capítulo 3 que leíamos de San Mateo, que nos habla un poco sobre el bautismo, pero antes de eso nos presenta la figura de Juan el Bautista. Las palabras del Bautista se concentran los aspectos que presenta ese misterio. Aquí se concentran todos los aspectos que concentra este mismo misterio, o sea, del bautismo, el bautista, el bautismo. ¿Y qué va a significar esto? Y va a significar justamente ese compromiso de qué cosa, y de señalar el camino al final de cuentas. El bautismo va a ser un compromiso real, pero en el fondo va a ser en esa
imitación de Cristo, es decir, el alter Christi, como decían los padres de la iglesia, el otro Cristo. El bautismo significará para nosotros un asumir el compromiso real para la vida con los demás. Desde el aspecto antropológico, vamos a mirar un poco el aspecto antropológico, porque a mí me preocupa mucho, ¿verdad?, cuando quieren cuestionar la cuestión justamente del bautismo. Como yo les decía, no hay que ser fundamentalista como quieren hacer entender los protestantes. Yo insisto que seamos un poco cuerdos, ¿verdad?, y pensemos, y vamos a pensarlo del aspecto filosófico y del aspecto antropológico, no más todavía. No vamos a entrar todavía en el aspecto teológico, ni en el aspecto escriturístico, ni en el aspecto de una reflexión teológica profunda, ¿verdad?, sino que solamente el aspecto antropológico y el aspecto bien humano. ¿Cuál es el aspecto que nos presenta el bautismo? Y es como, por ejemplo, un niño que quiere ser futbolista. Yo al futbolista, no puedo esperar a los 30 años, ¿verdad?, que entonces ahí comience, cuando él decida y cuando él quiera, entonces se va a poner a practicar el fútbol, porque él quiere ser el jugador de la selección. Tarde piaste. Yo, por ejemplo, quería ser jugador de fútbol, pero ya a los 30, 35 años, tarde pie, no hay caso. Entonces, esta vocación, del seguimiento de Cristo es lo mismo. No podés estar esperando cuando vos seas grande para comenzar entonces a ver que vos vas a decidir allá cuando seas grande, a ver si te vas a bautizar o no te vas a bautizar en el seguimiento de Jesucristo. Tarde piaste. El bautismo verdaderamente de los primeros cristianos, ciertamente, que comienzan, los catecúmenos que se llamaban, ciertamente que ellos una vez que descubren y se ponen en este seguimiento de Jesucristo, ellos ven y dicen, aquí está entonces la esencia, lo fundamental de la vida, el seguimiento de Jesucristo. Pero ¿qué hace una mamá con ese niño que ha nacido recién? ¿Qué es lo que le ofrece? La mamá le ofrece lo mejor, les aseguro. La mamá y el papá en su familia, lo que quieren para sus hijos es lo mejor. Pero tenemos que mirar en el aspecto, incluso psicológico, ¿verdad?, pero antropológico siempre vamos a seguir mirando, lo mejor, ¿verdad?, para su hijo. Valo ya a veces, oye, agarramos cambula y me... porque piensa y sabe que eso es lo mejor en ese momento para su hijo. Le va alimentando y le va cuidando desde chiquitito, les va dando el purecito, que vaya creciendo ese niño y le ofrece lo mejor. Y estamos en el aspecto antropológico, y biológico, ¿verdad?, porque va creciendo, ¿verdad?, ese niño que necesita de la comida, necesita del tití, necesita de la leche, necesita de todo lo necesario que le haga crecer. Pero no nos olvidemos que el aspecto del hombre, la dimensión trascendental del hombre, no es que van a ser a los 30 años cuando Jesús se bautizó, y por eso nosotros también tenemos que ahí recién comenzar a pensar si me voy a bautizar o no me voy a bautizar. Pero estamos todos locos. Nosotros sabemos, y eso, como le estoy diciendo, de un aspecto antropológico, sociológico también, porque nosotros comenzamos a socializar como personas desde pequeños. Incluso los psicólogos que nos dicen, cuanto más de chiquitito vos a los niños le haces socializar, entonces hace que ese niño se abra al mundo. Se vaya poco a poco entonces encaminando a lo social, a la comunidad, que es elemental y fundamental. Cuanto más depende lleva harembotar. Entonces yo y nosotros nomás porque este es mi hijo nomás. Entonces después sucede lo de capítulo 4 del Génesis, Caín y Abel. Caín es justamente eso lo que dice, Caná, de Elohim. Entonces Caná, es decir, he adquirido, he robado, le he sacado a Dios. Casi me inventé hoy. Y entonces, ¿qué hace Caín después? Cuando no hay socialización, viene la envidia, viene la maldad y después le mata a su hermano, ¿entienden? Entonces, el aspecto antropológico es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración y en cuenta para poder entender esta apertura del corazón, ¿verdad?, del hombre, el nuestro. Desde chiquitito tenemos que formarnos entonces en este bautismo. Entonces lo que tenemos que entender es qué significa el bautismo. ¿Qué significa entonces
este compromiso que se asume. Porque en la iglesia no es que las cosas se improvisan. Y esto hace más de 2000 años de camino. Y además, no es que también la iglesia ahí con Jesús inventó y Jesús vino y dijo y hizo todo y escribió lo que hay que hacer o cómo hay que hacer. No. Es una tradición de nuevo que se va heredando del judaísmo. ¿Y el judaísmo desde cuándo? Y bueno, el judaísmo por lo menos del 500 antes de Cristo, el judaísmo como tal. O tal vez un poquitito antes, ¿verdad? Con la escuela deuteronomista, como decimos nosotros. Es ahí donde nace el judaísmo. Pero el judaísmo tampoco no nace así como hongo, ¿verdad? Sino que otra vez tiene unas bases y unas raíces en el hebraísmo, podemos decir. Entonces, del hebraísmo al judaísmo, del judaísmo al cristianismo. Entonces tenemos que mirar los elementos fundamentales que están todos relacionados. Todos están relacionados. Entonces aquí, incluso el bautismo tiene etapas, ¿verdad? Es lo que se llama los sacramentos de la iniciación. La iglesia es sabia y piensa, o sea, no es que improvisa aquí porque yo leo aquí porque dijo tal cosa, como dice el hombre, porque está escrito aquí, ni no entendéis, madre, vaya a escribir ahí. Esto tiene un proceso. Entonces, por decir, aquí está el elemento básico, y eso significa el bautismo inicial, pero este es el sacramento para iniciar. Este es el preescolar. No porque vos ya le entraste en preescolar, ya estás diciendo que ella tiene que estar allá en el primero o en el segundo de la universidad. Preescolar quiere decir preescolar. Y ese es el primer sacramento que te introduce. Y entonces por eso es el compromiso de ese educador, de esa educadora, de los padres que le ofrecen lo mejor a ese niño que va creciendo, como dice la palabra de Dios, en estatura, en sabiduría y en gracia de Dios. Pero son elementos que le ayudan a crecer, ¿verdad? A ese niño que está haciendo. Y después se va completando, porque después se va haciendo todo un proceso. No es que ahí vos con eso ya le dejas, ya con eso ya, o alema y ya está. No. Si uno verdaderamente entiende el camino de la vida cristiana, es un camino continuo que se hace. Primera comunión y después con la confirmación. En la confirmación es donde verdaderamente, si tanto quieren decir cuando sea grande, es la confirmación donde se robustece esa fe y donde se va asumiendo cada vez más un compromiso real, como en un aspecto antropológico. Cualquier niño es niño todavía en su casa hasta que sus padres, después de cierta edad, cuando le han dado los instrumentos para que pueda volar, antropológicamente hablando, sociológicamente hablando, le dejan volar. En el aspecto religioso es lo mismo. No saquemos la religión del aspecto entonces histórico de nuestra vida. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos haciendo un camino, ¿verdad?, de reflexión, de profundización desde este pasaje tan lindo de lo que significa aquí el bautismo. Pero el bautismo desde un fundamento religioso profundo, ¿verdad?, que implica elementos, ¿verdad?, de la antropología, de la sociología, de la psicología y todo lo que nos ayuda, ¿verdad?, a entender qué cosa al final de cuentas. Compromiso real con la existencia, upeango la bautismo, comprometerte con tu existencia. Pero, vuelvo a recordarles, comprometerse con la existencia y con el aspecto religioso no se improvisa. ¿Cómo se hace? Y se hace justamente en este camino de todos los días. Es decir, ir descubriendo poco a poco lo que Dios te va mostrando, lo que Dios te va diciendo en tu camino, en tu realidad. Y ahí entonces, históricamente, vos tenés que ir asumiendo tu responsabilidad. El bautismo entonces es el camino hacia la asunción de una responsabilidad. Eso es lo que quiere decir. Y por eso nos decía aquí, ¿verdad?, las palabras del bautista se concentran, ¿verdad?, los aspectos que presenta ese misterio. El misterio es de la responsabilidad que se asume ante Dios. La responsabilidad que se asume entonces con la propia existencia entonces. Porque si yo asumo una responsabilidad ante Dios, es que yo estoy asumiendo mi responsabilidad ante mi propia existencia, de eso que Dios me ha regalado. El paso de los años no interesa. Escuchen bien lo que nos dice. El paso de los años no interesa. ¿Por qué? Y porque aquí nosotros entendemos, ¿verdad?, que lo esencial y lo fundamental no es porque yo sea chico o porque yo sea grande. Tu responsabilidad, querido amigo, querido cristiano, está cuando vos verdaderamente comenzás a asumir de acuerdo a tu edad, tu responsabilidad y tu compromiso. Entonces por eso yo papá, yo mamá, le tengo que educar y le tengo que acompañar a mi hijo. Discúlpeme que le diga, pero esa es la realidad. No puedo yo estar esperando. No puedo yo estar diciendo cuando sea grande él va a asumir. No. La elección será justamente de cómo yo voy a servir mejor en todo caso, de acuerdo a una vocación y de acuerdo a un llamado que Dios me ha dado. Eso sí, pero a eso nosotros ya le llamamos, con San Pablo, nosotros a eso le llamamos carisma. Eso ya son los carismas. Pero los carismas son entonces manifestaciones de Dios, regalos, dones de Dios que nosotros ponemos a disposición después justamente de la comunidad. Pero cuando vos te comprometiste con la comunidad, porque ¿saben qué pasa? Que nosotros en realidad todos tenemos los carismas que hemos heredado de parte de Dios. Todos tenemos algún carisma y las cualidades y las riquezas de parte de Dios. Todos. Nadie puede negar de eso. Todos tenemos. Porque somos hijos verdaderamente adoptivos de Dios. Y entonces el Señor nos regala la vida, el don dentro de esta comunidad. Pero ¿en dónde está la cuestión del bautismo? Y está, ¿viste? En la cuestión de tu responsabilidad o de tu asunción y de tu compromiso con tu comunidad. Ahí está el secreto. Pepe la ñepa ágina ya es ahí, de verdad. Tu compromiso. El bautismo entonces es un camino de compromiso. No es otra cosa. Es el camino de compromiso que estás haciendo con tu comunidad. Vuelvo a repetir, para que entiendan bien entonces lo que significa el bautismo. El bautismo es asumir responsabilidades que se van dando en la vida de cada uno de nosotros. Y en este caso, al ser seguidores de Jesucristo, nosotros sabemos muy bien, mirando antropológicamente, cuál es la responsabilidad que tiene que asumir ese niño de acuerdo a su edad. Y eso es el bautismo. Es el asumir las responsabilidades de acuerdo a tu propia edad.
Ahora, cuando llegas a los 15 años, decimos nosotros, en estos sacramentos de la iniciación, que al final de cuentas son 4, ¿verdad? Porque está el bautismo, pero ese es el inicial, el puntapié inicial, cómo comienza tu proceso. Pero es tu proceso, donde hay responsabilidad principalmente en los padres y en los padrinos. Porque aquí entonces, cuando bautizamos a ese niño, la gran responsabilidad cae sobre los padres y sobre los padrinos, que se comprometen como comunidad, porque papá, mamá, que están dentro de la iglesia, padrinos que están dentro de la iglesia, se comprometen con toda la comunidad y dicen, ve, ya te ore cargo, ve. Ellos dicen, ore, pero monga cuata comitaco. Es decir, ellos nos están representando a todos nosotros, a toda la comunidad se están representando, porque es la comunidad la que está interesada en el buen crecimiento de este niño. Por eso ese bautismo, es decir, que vaya poco a poco asumiendo su responsabilidad ante el mundo y ante la sociedad. Y entonces, ¿desde dónde va a asumir eso? Y lo va a asumir desde Dios, dándole sentido a su propia existencia. Y ahí entonces se le va acompañando. Y por eso que desde chiquitito hay que hacerlo eso. Vos no podés esperar allá cuando sea viejo o decirle, bueno, ahora podés ya practicar el fútbol, mi hijo, porque vos ya sos grande y vos ya podés decidir jugar al fútbol. Cuando tenés 40 años ya de nada tan bama. Pues satrón como digo también. Si querés eso, y bueno, comenzá de chiquitito, mi hijo. Comenzá a practicar si sentís verdaderamente ese don y esa fuerza. Después lo vas a confirmar y por eso se dan cuenta de estos elementos del bautismo. Después incluso está la confesión. Viste que es un compromiso donde uno ya asume y dice, bueno, yo me tengo que comportar de acuerdo a esos mandamientos del Señor. Me voy formando, me voy educando. No puedo esperar yo. El bautismo es el inicio, es el sello, es el pasaporte, es tu tarjeta para que vos puedas entrar a ese club, por decir así, ¿verdad? Que es tu propia comunidad, que es tu propia iglesia, para poder entrar allí. Y después entonces todo ese camino que vamos a hacer. La confesión es para que vos vayas mirando y vayas diciendo, ¿será que estoy haciendo bien mi camino? ¿Será que estoy entonces haciendo un mal camino? Y después entonces de la confesión viene la Eucaristía, lo que nosotros llamamos. La Eucaristía, ¿qué es? Es fortalecerse, ¿verdad? Con el cuerpo y la sangre de Cristo, tener verdaderamente la fuerza necesaria para seguir adelante, ¿verdad? Entonces ese es el alimento, nosotros le llamamos incluso viático de la vía, del camino. Entonces también vos necesitas, entonces de chiquitito necesitas tu viático, necesitas tu eujarís, darte cuenta y agradecer lo bueno que Dios te va regalando y te hace crecer. Y después vas a llegar cuando ya tenés un poquitito y cuando seas grande, ahí sí podemos entender. Pero eso es más, eso es completar el bautismo totalmente y decir, yo confirmo mi fe de todo lo que fui caminando y lo que fui trayendo hasta ahora, ese bagaje, ahora sí, yo conscientemente, porque voy a comenzar a volar solo, ¿entienden? Qué lindo que es pensándolo antropológicamente, porque esto es antropología pura, ¿eh? Pero desde ahí nosotros lo vamos dando el sentido religioso profundo como Dios hace historia de salvación en nuestra vida. Bueno, queridos amigos, por hoy vamos concluyendo, ¿verdad?, nuestro curso bíblico. Seguiremos reflexionando sobre estos elementos tan lindos que tenemos que entender para dar razones a nuestra propia fe. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.